Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda del perro de piedra. La extraordinaria historia que te voy a contar ocurrió en lo que hoy es el imponente Conservatorio de las Rosas, ubicado en la hermosa ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Este espacio se erigió en el año de 1594 con el propósito de albergar un convento de monjas dominicas, el cual se mantuvo hasta el año de 1738, cuando se convirtió en el Colegio de Niñas de Santa Rosa María. En el antiguo convento de las Rosas había un patio soberbio, rodeado por un claustro con pesados arcos de estilo barroco que al centro lucía una hermosa fuente vestida con brillantes azulejos de talavera. En medio de la fuente se colocó una columna de granito rojo, en cuyo capitel o parte superior se podía admirar la escultura de un perro enorme. El perro tenía las fauces entreabiertas y de ellas salía un chorro de agua fresca y cristalina que caía en el cuenco. Alrededor de la fuente había un hermoso jardín, en el que podían admirarse diversas especies de plantas, entre las que sobresalían los rosales, los jazmines, las camelias y los limoneros que aromatizaban el ambiente. Bueno, pues en este patio ocurrió la fascinante historia que te voy a relatar. Cuenta la leyenda que después de enviudar, doña Juana de Moncada, condesa de Altamira, decidió pasar el resto de su vida en el Colegio y Convento de las Rosas, en la que para ese entonces era la flamante ciudad de Valladolid. Doña Juana había enviudado joven, no tenía familia y era sumamente rica y hermosa. En efecto, quienes la conocieron pudieron dar fe de su majestuosa presencia. Había heredado la barba partida y los hoyuelos en las mejillas, rasgos característicos de los Moncada. Su piel era de un color levemente moreno y sonrosado, muy limpia y fina como pétalos de azalea. Sus ojos eran negros y brillantes, y lucían unas pestañas largas y rizadas. Sus labios eran delgados y de un rojo encendido, como si se hubieran teñido a causa de una herida recién abierta. Sus dientes eran blanquísimos y se unían como dos sartas de perlas. Debido a su gran belleza y a su enorme fortuna, no quiso exponerse a las sorpresas, no siempre agradables, que el mundo podría depararle a una joven viuda en sus circunstancias. Y tampoco quería volver a casarse, pues aunque como te he dicho se sabía joven y bella, pero sumamente rica, tenía la certeza de que los hombres la buscarían para desposarse con sus caudales más que con ella, así que decidió enclaustrarse. Tomar esa decisión no fue una pena para ella, debido a que también era reservada y prudente, y hablaba de manera acompasada y con mucha calma. Ya te he comentado que doña Juana se recluyó en el Colegio y Convento de las Rosas, pero no te he aclarado que en dicha institución se educaban muchas niñas de familias nobles, y doña Juana tenía todo para ser una excelente maestra. Debido a su alta posición económica y social, era una mujer muy preparada y culta. Tocaba el órgano, la clave y la guitarra admirablemente. Cantaba como un ruiseñor, leía con suma facilidad y fluidez, era una escritora consumada y dominaba una amplia variedad de temas. Además, sabía bordar en lino y seda con suma destreza y tejía encajes de una finura y un primor incomparables. Se podía decir que era toda una maestra y sus cualidades serían de gran provecho para las educandas de Santa Rosa. Pero entre todas estas cualidades, doña Juana tenía lo que algunos señalaban como un gran defecto, su incomparable amor por un mastín enorme y poderoso, de esa raza de perros criada con sumo interés por el emperador Carlos V en España y los Países Bajos. El mastín, originario de la región de Flandes, en lo que hoy es el país de Bélgica, era noble y bravo como pocos. Tenía cierta aversión por los hombres, y solo con sus ladridos podía ahuyentar al tipo más audaz y temerario. En cambio, con las mujeres era cariñoso y afable,
les mostraba su aprecio con sus tiernas miradas y moviendo alegremente su cola. Se paraba en sus patas traseras y les echaba sus patas delanteras en los hombros. Si nunca les ladraba, mucho menos era capaz de morderlas. Por el contrario, las cuidaba con celo y siempre estaba dispuesto a defenderlas en caso de que fuera necesario. El noble animal se llamaba Ponte Alegre, comía mucho y casi siempre estaba al lado de doña Juana, quien lo había traído desde España y, por supuesto, también se lo había llevado al convento. En fin, aunque el noble perrito ya estaba algo viejo, a la hora del recreo era un excelente compañero de juegos de las religiosas y de las alumnas. Corría por todos lados, saltaba para atrapar con el hocico las piedras que le lanzaban, daba vueltas y vueltas cuando alguna colegiala le agarraba la cola o le ponía algún colguije. Se volvía loquito cuando jugaban con él. Era, además, un feroz enemigo de las ratas. Las perseguía de día y de noche, por la huerta o por las bodegas, y no dejaba una con vida. Por esas y muchas razones más, era muy querido por quienes formaban la comunidad del Colegio de las Rosas. En esos tiempos, en dicha institución se educaba una jovencita de nombre Remedios de la Cuesta, que provenía de Guadalajara. Era muy bella y apenas tenía 15 años. Su piel era blanca como pétalos de azucena, tenía el cabello dorado y los ojos azules como el cielo. Era muy talentosa y tenía un carácter apacible y sereno. Déjame decirte que en la parte alta del Colegio y Convento de las Rosas se podía disfrutar de un amplio mirador. Dicho mirador estaba por encima del altar y el presbiterio, en el ábside de la iglesia, y se extendía por todo el frente y hasta una esquina, por encima de unas portentosas columnas. Estaba protegido por barandales de hierro labrados a golpe de martillo. En esa remota época, por supuesto, no había edificaciones muy altas, por lo que nada impedía disfrutar de un hermoso panorama. Desde allí se podían contemplar la loma de Santa María de los Altos y las altas serranías que se encuentran al sur del que alguna vez fue llamado el Valle de Guayangareo. Algunos días de la semana, las alumnas trepaban al mirador para contemplar los hermosos alrededores del colegio. Como esa ya era una costumbre, desde la plazuela o las calles adyacentes, muchos galanes se quedaban a admirar a las colegialas, algunos con ojos de ternura y otros con miradas más que de amor, apasionadas. La primera vez que Remedios de la Cuesta salió al mirador, todos los ojos se posaron en ella, pero sobre todo los de un gallardo y joven alférez, don Julián de Castro y Montaño, segundo hijo de don Pedro de Castro y Montaño, conde de Sotomayor. Este joven comenzó su carrera militar sirviendo al rey en África. Luego, desde España, se trasladó a Valladolid con el propósito de visitar a su familia, la cual radicaba en esta ciudad desde hacía tiempo y se dedicaba al negocio de la agricultura. El caso es que al contemplar a Remedios se enamoró perdidamente de ella y decidió escribirle enseguida para declararle su amor. Pero ella no sentía lo mismo y tampoco quería amarrar su joven vida con los irrompibles lazos del matrimonio. Por supuesto, el alférez era un mozo que no estaba acostumbrado a los desprecios y la rotunda negativa de Remedios lo puso colérico, tanto así que tomó la decisión de raptarla, como se estilaba en aquellos ayeres. Repartió dinero a diestra y siniestra y fraguó el infame plan que pronto ejecutaría. En una noche de invierno, en la que reinaban la oscuridad y el silencio, el frío era tan intenso que en cualquier momento comenzaría a helar. Las estrellas centelleaban en el oscuro manto del cielo. Los perros estaban pasmados por el intenso frío y no tenían fuerzas ni para ladrar, y las calles que conducían al colegio estaban envueltas en una densa capa de niebla. De pronto, un grupo de hombres con el rostro cubierto y con linternas, que apenas lograban medio ocultar bajo los anchos pliegues de sus capas, se dirigieron cautelosos a la parte trasera del colegio y se recargaron en el altísimo muro que lo circundaba.
Se acercaron a una especie de puerta falsa y uno de ellos hizo soltar el pasador de la cerradura con la filosa punta de su daga. Abrieron la pesada puerta y se escuchó un chirrido producido por el roce de los enmohecidos goznes. Uno por uno penetraron al recinto los 5 enmascarados, siempre siguiendo los pasos del que parecía mandarlos, el cual, por supuesto, no era otro que don Julián de Castro y Montaño, como lo dejó entrever la tenue luz producida por las linternas que llevaban. Cerraron la pesada puerta y comenzaron a avanzar por uno de los pasillos de la huerta, que también estaba envuelta en sombras. No habían avanzado mucho cuando Pontealegre advirtió su presencia y se lanzó como un fiero león en contra de ellos. Es claro que esos truhanes no esperaban ser atacados por un furioso perro. Con gran temor se echaron para atrás y con dificultades lograron desenvainar sus espadas, pero el enorme y enfurecido perro, que se veía colosal entre las sombras, se lanzó directamente contra don Julián y le desgarró la yugular. Un torrente de sangre brotó por el cuello destrozado. Al ver a su jefe muerto, los enmascarados pudieron salir de su letargo y entre todos se abalanzaron sobre el valiente perro y con sus filosas espadas lo hirieron en incontables ocasiones. El cuerpo del noble animal quedó tendido junto al del desdeñado pretendiente de Remedios de la Cuesta. Los malhechores huyeron sin dejar más huella que los 2 cadáveres tendidos sobre el pasto humedecido por el rocío de la mañana. La mañana había llegado y prometía ser alegre y bulliciosa. Las campanas de los templos repicaban sin parar, invitando a los feligreses a que asistieran a las misas de aguinaldo. Las aves no dejaban de trinar como si estuvieran suplicando porque acabara el invierno y llegara por fin la primavera y con ello comenzara a construir sus nidos. Las monjas y las alumnas, respondiendo al toque de la campana del colegio, formaron una fila y se dirigieron al coro del templo para asistir al servicio religioso. El interior del templo, todo, era de una gran belleza. Las paredes laterales, ornamentadas al estilo churrigueresco, brillaban como si fueran de oro debido a la luz de las ceras que ardían en las arañas o lámparas cinceladas en plata. Por las adornadas puertas de la iglesia, abiertas de par en par, pasaba una gran cantidad de fieles que muy pronto colmaron todo el recinto. A un costado de la nave principal, sobre una mesa profusamente adornada, se podía admirar un hermoso nacimiento. Infinidad de farolillos venecianos multicolores parecían flotar en el ambiente como si de luciérnagas se tratara. El sacerdote comenzó a oficiar la misa, misma que se desarrolló entre nubes de incienso, los sonoros acordes del órgano y el estruendo de las panderetas y de los cascabeles. Entre todos los fieles reinaba un ambiente de paz y armonía. Cesó la música del órgano, no se escuchó ningún murmullo, los feligreses se arrodillaron y el sacerdote se inclinó sobre el altar para consagrar el pan y el vino. Luego de alzar la hostia y el cáliz, los acordes del órgano volvieron a resonar en todos los rincones del templo y pareció que podían llegar hasta el azul del cielo. Justo al terminar la misa, por todo el convento comenzó a cundir la especie de que la noche anterior Pontealegre había matado en la huerta a don Julián de Castro, aquel mozo de gentil apariencia que pretendía remedios y que muy seguramente se había colado a la huerta de manera furtiva con malévolas intenciones. Prueba de ello era que el noble perro había sufrido múltiples heridas, las que claramente demostraban que otros hombres habían acompañado al alférez. La madre superiora, que para ese entonces ya lo era doña Juana de Moncada, de inmediato avisó del trágico acontecimiento a las autoridades virreinales con el propósito de que llevaran a cabo las averiguaciones conducentes. Por supuesto, el fatídico suceso conmovió enormemente a los pacíficos y nobles moradores de la hermosa ciudad de Valladolid. En cuanto las cosas se pusieron en relativa calma, luego de que las autoridades se llevaron el cuerpo inerte del malhadado alférez, las religiosas y las alumnas,
a pesar de la gran tristeza que las embargaba, llevaron a cabo los funerales del queridísimo Pontealegre, el noble, leal y valiente perro que murió por salvar a Remedios. Para guardar y honrar su memoria, en medio de la fuente vestida con brillantes azulejos de Talavera, erigieron una columna de granito rojo, en cuyo capitel o parte superior se colocó la escultura de Pontealegre con las fauces entreabiertas para que de ella saliera un chorro de agua fresca y cristalina que cayera en el cuenco, produciendo una especie de murmullo que se perdiera, tranquilo y cadencioso, en medio del follaje. Con el paso del tiempo, la escultura del perro de piedra desapareció, pero afortunadamente no el recuerdo de su valerosa hazaña. Sirva este relato para preservar la memoria del noble, leal y valiente Pontealegre. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.